Buenos días, profesora y compañeros en general. En esta oportunidad, mi compañero y yo daremos a conocer nuestro dicho tema en relación con nuestra carrera. Bueno, ¿a cuántos no nos ha llamado la atención de cómo se realiza, cuáles son los procesos de las bebidas alcohólicas? Es decir, de aquellos microorganismos que cumplen con una función muy importante en todo el trayecto. Por ese motivo, presentaré el tema levaduras en las bebidas alcohólicas, presentado por el grupo número 8, que lo conforman Daira Yosetti, Astete Palomino, Lilian Brigitte, Andrada Meléndez, Renzo Daniel Cáceres Lengua, Alexis Enrique de la Cruz Ramos, y la que les habla, Estefanía Shira Vilca Figueroa. Pertenecemos al programa de estudio de Ingeniería Agroindustrial. Dicho tema está dirigido a la ingeniera María Luz Torre Aponte. Bueno, seguro habrán escuchado sobre el mito que dice que la cerveza engorda y te hincha. Pues les comento que según las investigaciones socioeconómicas en el sector de la cerveza, en España en el 2018 y estudios científicos demuestran que la cerveza es un alimento rico en carbohidratos y nutrientes. Por eso es aconsejable incorporarla a una dieta balanceada. Por supuesto que cualquier alimento en exceso es dañino. Bueno, aclarando sobre todo que también los alimentos con los que acompañamos la cerveza también influirían mucho en engordarnos claramente. Pero en pocas palabras, no es nada científico que demuestre que la cerveza engorda. Por esa misma razón vamos a adentrarnos a nuestro dicho tema, conociendo a fondo como las levaduras que son empleadas, tipos de cerveza, tipos de vino y entre otros temas que se tocarán a fondo a continuación. Bueno, un resumen breve de nuestro trabajo monográfico podríamos decir que tiene la finalidad de poder indagar sobre la producción de alcohol a través de la levadura, la forma en la que se transforma el azúcar de la materia prima en alcohol y qué procesos químicos se puede realizar, a fin de resaltar la gran importancia que este posee como parte de análisis potencial. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos nuestros objetivos, comenzando con el objetivo general, que es al realizar este trabajo, que es indagar y explicar cada uno de los conceptos en base a las levaduras en bebidas alcohólicas. En los objetivos específicos, que lo hemos dividido en 3 objetivos principales, que ha sido identificar cada uno de los conceptos de la levadura empleadas en bebida alcohólica. También está analizar el estudio de cada uno de los procesos que son muy importantes ya que se emplean en la viticultura. Es decir, que es sumamente importante ya que para conocer las levaduras tenemos que conocer claramente las etapas que es para el proceso de elaboración de las bebidas alcohólicas. Y por último tenemos lograr saber y reconocer el rol de las levaduras, su desarrollo y aplicación en la fermentación para la creación de bebidas alcohólicas. Siguiente. Bueno, aquí observamos nuestro índice que lo hemos dividido por 2 capítulos con sus respectivos temas que son muy llamativos a simple vista, comenzando con el primer capítulo que es las levaduras en bebidas alcohólicas. Bueno, les doy el paso a mi compañero Renzo que les hablará más sobre el dicho tema. Gracias por el paso, compañera. Ahora le vamos a hablar sobre las levaduras en las bebidas alcohólicas. Las levaduras en las bebidas alcohólicas. Estas hacen referencia prácticamente a un conjunto de hongos unicelulares donde las hifas y o pseudohifas tienen la posibilidad de estar o no estar presente y poseen una etapa sexual perfecta o teleomorfa. No obstante, las levaduras a las que se les ha descrito todavía la etapa sexual y únicamente se le conoce la etapa anamorfa son llamadas como formas parecidas a levaduras. Estas se producen por fermentación. Tipos de levadura. Las más destacadas, el Chiso-Saccharomyces. Se han encontrado en frutas tropicales, en la melaza y en la miel. El Saccharomyces se emplea en muchas industrias alimentarias como en la fermentación del pan, la fermentación de la cerveza, la fermentación de los vinos, en la producción del alcohol, glicerol y saccharasa. Hay cerca de 200 ejemplares que han sido reconocidas. De estas, solo 30 son levaduras de interés médico. Otras levaduras igual de importantes son las que se muestran en pantalla, como el Fluiveromyces, el Zygosacharomyces, la Pichia, el Devaromyces, el Hanseníaspora, el Torulopsis, la Candida, la Brettanomyces, el Trichosporón y el Rhodotorula. Características de las levaduras. Las levaduras son organismos unicelulares y conforman colonias de la misma forma
que lo realizan las bacterias. Entre sus características más destacadas están la reproducción, que principalmente es un proceso sexual. Además, se sabe que es un proceso de conjugación o reproducción sexual. La reproducción de la levadura se genera por germinación, esporulación o fisión. Son organismos anaerobios facultativos, que esto involucra que las levaduras tienen la posibilidad de vivir con oxígeno o bien sin él. Si no hay oxígeno, tiene su energía por fermentación, por ejemplo el alcohol, o con menor rendimiento, pero con menor rendimiento energético. El hábito. Dichos hongos unicelulares son formas de hábitats, son normales de hábitats con azúcares como los frutos, la corteza de árboles y las flores. Los hongos levaduriformes. De esta modalidad se diferencia con los hongos filamentosos, que son los que conforman micelios, aquellas construcciones típicamente algodonosas o pulpurientas. Deterioran los alimentos. Justamente al poder usar sustancias complicadas, como el almidón, crece en una extensa variedad de alimentos, inclusive en alimentos en enorme acidez o de baja humedad. El fermento. En el entorno de la industria alimenticia, es que obtiene la designación de fermento, puesto que el proceso que lleva a la descomposición de sustancias complicadas y a la liberación de dióxido de carbono, alcohol, ácidos y otros compuestos se llama fermentación. Reproducción bastante veloz y poco exigentes en términos nutritivos. Por esa razón, se acostumbran a ocupar levaduras como modelos biológicos para el análisis de varios procesos metabólicos o para la obtención de proteínas recombinantes. Descubrimiento de la fermentación. En 1859, Louis Pasteur encontró el proceso de fermentación asociado en la levadura del pan. Al alimentarse de los azúcares derivados del almidón que está en la harina, este microorganismo crea dióxido de carbono. Suplemento vitamínico. El extracto de levadura se comercializa como suplemento vitamínico. Está construido por una alta cantidad de proteínas, el 50%, y además es una estupenda fuente de vitaminas como niacina y ácido fólico. Formación de levaduras. La mayor parte de las levaduras se producen por gemación multicelular o por gemación polar, que es el mecanismo en el que una cantidad de protoplasma sobresale del muro de la célula y forma una protuberancia, la cual se incrementa de tamaño y se desprende con una totalmente nueva célula de la levadura. Función de las levaduras. La levadura es extensamente usada en diferentes procesos industriales. Estos microorganismos cumplen una función muy importante porque son los encargados de fermentar el azúcar presente en la harina, dando como resultado etanol y dióxido de carbono. Importancia de la identificación de levaduras. La orientación para el procedimiento antifúngico. Hay diversos reportes en la literatura adquirida de varias de estas levaduras de interés, los tratamientos antifúngicos de primera y segunda generación. Análisis biológico y molecular. Todos los días, los estudios de biología molecular conforman el asiento de toda indagación en el campo taxonómico y biológico, tanto de hongos como de cualquier otro microorganismo. Caracterización epidemiológica. En la actualidad se refleja en muchas casuísticas y publicaciones científicas el valor que ha tenido el apreciar el incorporar en los laboratorios de rutina de microbiología las pruebas de identificación de levaduras y detectar las levaduras, que es las técnicas de identificación pueden ser agrupadas en estudio morfológico, estudio fisiológico y bioquímico, métodos automatizados, medios diferenciales o de identificación directa, métodos inmunológicos, biología molecular y otros como son estudios quimio-taxonómicos. Fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica se empieza a fabricar luego de la glucosa, ya que ésta hace su entrada en la célula. La glucosa se deteriora en un ácido pirúvico, lo cual a causa de ese deterioro se logra transformar en dióxido de carbono y etanol. El propósito de la fermentación alcohólica es obtener o generar energía con la ayuda del azúcar. Capítulo 2. Fermentación alcohólica. Tipos de levaduras en las fermentaciones alcohólicas. Entre las más destacadas está el Saccharomyces cerevisiae. Es la más común en las fermentaciones alcohólicas. Entre sus usos más importantes de esta levadura son la producción de cerveza, pan, vino, pisco y kumis.
Todo es posible gracias a su gran capacidad de poder crear dióxido de carbono y etanol al momento de la fermentación. El no Saccharomyces. Se trata de las levaduras que se encuentran durante el inicio de la fase de proceso de fermentación, a diferencia de que antes de que Saccharomyces haga su aparición. Esta se encuentra al final de la fermentación. Estas clases de levaduras son determinadas como alterantes y aportan de forma positiva en cuanto a variabilidad y tipicidad en las fermentaciones. El Cloaquera apiculata. Se trata de una levadura que prevalece intacta en los primeros 3 a 4 días del proceso de fermentación espontánea de mostos. En la fermentación sobresalen su metabolismo, lo cual puede servir como agentes inhibidores. El Hanseníaspora spp y Cloaquera spp. Tienen la forma de un limón y son determinadas por producir concentraciones de ácido acético y esteres, lo cual resulta de suma importancia para aportar buen aroma en las bebidas fermentadas. Y el Hanseníaspora uvarum es considerada una levadura oxidativa y que no asemeja al efecto Cravatré. En otras palabras, nos referimos a que el aumento de cantidad de la glucosa no tiene ningún efecto en la respiración. Por otro lado, puede generarse pequeñas porciones de etanol, glicerol y acetato, lo que causaría un leve decrecimiento en la sumisión de energía. Tipos de fermentación alcohólica a base de ciencia moderna. La fermentación industrial son procesos realizados con uso de maquinarias para que de esta manera la fermentación sea de forma más moderna y segura. En la industria existe una máquina denominada como bioreactor. La fermentación alcohólica con ayuda de emisión de diversas porciones de etanol se genera de manera espontánea en la naturaleza, cada siempre que contenga azúcar y se encuentra en un ambiente escaso de oxígeno. Es por tal razón que se produce de forma natural en el interno de diversas frutas, y se podría decir que actúan como un proceso de maduración anaeróbica. Productos fermentados en sector industrial para las bebidas alcohólicas, que son la cerveza, que es bebida alcohólica que suele ser fabricada con cebada, el vino, bebida alcohólica que suele ser fabricada con uvas fermentadas, el ron, bebida alcohólica que suele ser fabricada a partir de la caña de azúcar, y el pisco, bebida alcohólica fabricada a partir de uvas fermentadas pisqueras. Fermentación alcohólica y respiración. En el proceso de fermentación y respiración, la formación aeróbica de etanol puede ser resultado del juego de roles entre la piruvato deshidrogenasa y la piruvato descarboxilasa. Los fundamentales elementos químicos que ayudan a la levadura del crecimiento son el CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Levaduras, fermentación alcohólica. Las levaduras en la fermentación son compuestos quimiotróficos, ya que hacen obtención de energía a través de oxidación de los organismos químicos, ya sea orgánico o isorgánico. Asimismo, son considerados como organismos heterótrofos, ya que hacen un proceso de oxidación de moléculas orgánicas tal como lo hacen los azúcares. Y las levaduras tienen un rol fundamental que es hacer producir las fermentaciones, siendo como la levadura principal la Saccharomyces cerevisiae, que es una de las levaduras que produce dióxido de carbono, etanol y volátiles en las bebidas alcohólicas. El vino participa en las levaduras de género, en el inicio con el Cloaquera, el Hanseníaspora y el Candido. En el intermedio, la Pichia y la Mezhnikovia. Final, con el Saccharomyces cerevisiae, que su participación es al final porque porque soporta altas concentraciones en etanol. Compuestos volátiles en bebidas alcohólicas fermentadas. Las capacidades fermentativas de las levaduras de las bebidas alcohólicas se hace referencia como un grupo de parámetros cinéticos durante el transcurso de la producción de alcohol y otros compuestos en el aspecto de aromas, que serán elegidos para determinar los periodos de fermentación y sus condiciones para poder realizar los procesos de bebidas. Un compuesto volátil se le considera cualquier compuesto que contiene carbón, lo que hace que al evaporarse se haga ver fácil. En el mundo existen múltiples variaciones de compuestos que contribuyen el aroma y sabor a las bebidas alcohólicas. Estas se pueden agrupar en alcoholes superiores, ésteres, carbonilos, metanol, terpenos y furfurales. Los alcoholes superiores.
Se atribuyen a través de los aminoácidos que tienen una reacción y las reacciones son necesarias para darle estructura a dichos alcoholes, o también mediante un proceso de anabólico de azúcares. Los ésteres se representan por dar origen a sabores y olores afrutados. Por otro lado, sus umbrales contienen mínimas moléculas a las que el momento de su identificación para hacer un evaluador sea difícil de hallar de forma correcta el estímulo. Los carbonilos. Los cetoácidos son parte fundamental para realizar la síntesis de aminoácidos, como también son importantes para la formación de las estructuras de los alcoholes superiores con ayuda de la levadura. Además, se utilizan como intermediarios cuando los compuestos de aldehídos son constituidos por las levaduras. El metanol. El metanol es un alcohol que no forma parte de la fermentación, pero sí atribuye a partir de sustancias péptidas. Las sustancias péptidas se les conoce a aquellos carbohidratos coloidales que se encuentran en plantas, ya sea vegetales o frutas, y que suele estar formado por moléculas de ácido galacturónico, que a la vez están unidos por un enlace glicosil. Los terpenos están presentes en el agave, ya sea de manera libre, en 2 unidades de terpenos y contienen 15 carbonos. Los terpenos a base de una enzima llaman glicosidasa, que abundan en varias de las levaduras. Puede ayudar en un proceso de hidrolizar dichos compuestos dando libertad a los monoterpenos y con esa expresión se producen estructuras características a las bebidas. Los sulfurales. Se trata de compuestos derivados por etanol, que si sus cantidades son muy elevadas en las bebidas alcohólicas se puede llegar a provocar malestares. En el proceso de producción de las bebidas destiladas, el sulfural junto al hidroximetil se usa como compuesto secundario para usar como inhibidor de la fermentación. Reacción de la levadura en la fermentación alcohólica. La levadura se somete a la fermentación alcohólica. En este proceso, la glucosa, en ausencia de oxígeno, se convierte en un alcohol llamado etanol y dióxido de carbono. La energía liberada por la glucosa en este proceso puede ser utilizada por el organismo para realizar sus funciones como el crecimiento y la reproducción. Aspecto importante. Un detalle a tener en cuenta es que con agua fría la levadura no se activa. Esto se debe a que las levaduras necesitan temperaturas entre 30 grados y 35 grados, mientras que si superan los 75 grados se debilitan mucho y mueren a los 60 grados. El proceso de producción del vino. La vendimia. Queda la fruta sana que pasará a la siguiente etapa, que es el despabillado. Consiste en quitar las ramitas y las hojas del racimo, dejando solo las bayas. Estrujado. Se produce tras el pelado en el que se pasa la uva por una máquina. Maceración. Durante esta etapa, la piel es la encargada de dar al vino tinto su color característico. El descubre. Consiste en traspasar el líquido a otro depósito de almacenamiento. Y el prensado. Se pasa por una prensa mecánica para extraer el líquido. Fermentación maloláctica. Crianza. Esta es una de las etapas más representativas en la elaboración de vino tinto, en la que la bebida se deja reposar en toneles de manera pretostadas. Y el embotellaje. Es el último paso en el que el vino se envasa en las botellas que se pondrán en el mercado, con los vinos jóvenes. La comercialización se realiza de forma inmediata, pero el resto aún tendrá un periodo de descanso llamado afino. Tipos de vino según su color. El vino tinto es el tipo de vino más consumido en el mundo. Toma su color de los mostos de uvas tintos que lo componen. El contacto con pieles, semillas y raspones también es necesario para obtener este característico color. El blanco. Este vino obtiene su color con la separación de bollejos. Solo se fermenta el mosto a una temperatura controlada y suele incluir uvas blancas o negras, lo que le da un tono amarillento. Vino rosado, también conocido como vino rosé en Francia. Este vino suele fabricarse solo con el mosto de uvas seleccionadas. Su tonalidad puede oscilar entre el rosa claro y el fuerte, o incluso violeta sin llegar al tono tinto. Tipos de vino según su edad. El vino joven. Son también conocidos como vinos del año, debido a la temporalidad de su cosecha. Estos no pasan por barrica y se embotellan inmediatamente después de la fermentación alcohólica. Crianza. Los vinos de edad crianza son aquellos que han tenido una maduración de al menos 24 meses, de los cuales 6 meses han estado en barrica. Reserva. Tienen que tener un mínimo de 3 años de elaboración.
Dentro de estos 3 años, 12 meses en barrica de roble. Gran Reserva. Los vinos Gran Reserva se caracterizan por contar con 5 años de elaboración y por haberse mantenido en barrica de roble por un periodo mínimo de 18 meses. Tipos de vinos según su nivel de azúcar. El vino seco. Estos vinos cuentan con un contenido total de acidez menor a 2 gramos respecto al contenido de azúcar residual por litro. El semiseco. Cuenta con un contenido total de acidez menor a 10 gramos respecto al contenido de azúcar residual por litro. Los abocados. Si un vino cuenta con menos de 30 gramos de azúcar residual con respecto a cada litro de contenido, se le considera abocado. Dulces. Los vinos dulces cuentan con un contenido menor a 120 gramos de azúcar residual por cada litro. Y muy dulces. Estos vinos cuentan con un nivel de azúcar mayor a 120 gramos por cada litro. Proceso de producción de la cerveza. En la vendimia. Es la molienda de la cebada para desmenuzar el grano y obtener un polvo muy grueso. La maceración y cocción. Es el proceso en el que la cebada molida se mezcla con agua caliente y para remojarla se tritura. La maduración. El periodo de reposo de la cerveza durante el cual continúa la fermentación. El embotellado y la carbonatación. Es que la cerveza que ha sido fermentada sin azúcar pasará a una segunda fermentación en botella. Ahora le doy paso a mi compañera Stephanie. Gracias por el pase, compañero. Bueno, las cervezas se dividen en dos grandes familias, dependiendo claramente del tipo de levadura que se utilice. Estamos hablando de las lagers y las ales. Bueno, a simple vista, el de tipo ales es de color más oscuro y el de tipo lagers es de color más claro. Bueno, las de tipo lagers es una bebida de fermentación baja, es decir, que las levaduras se encuentran en el fondo del reactor y se conservan frío. Es decir, que son las levaduras comerciales que son fáciles de adquirir en la tienda. La que más domina aquí sería la Pilsen. Y el de tipo ale o se podría decir ales, es de fermentación alta, es decir, que las levaduras realizan su proceso en la parte superior del reactor, a diferencia de las lagers, que es en el fondo del reactor, y pueden conservarse a temperatura más altas. También se podría decir que tiene un tiempo de vida mayor y que son consideradas artesanales. Claro que también podría estar las lagers. Ahora tenemos los tipos de levaduras que se usan. Primero tenemos el de Saccharomyces cerevisiae. Bueno, el de Saca viene de azúcar, Myces viene de hongo y Cerevisiae viene de cerveza. Es la levadura más antigua conocida por la elaboración de vinos y cervezas, que es en este caso. Es de color verde amarillento y contiene su energía a través de la glucosa. Puede utilizar diferentes azúcares, pero la glucosa es su favorita. También tiene un tiempo de fermentación óptima de crecimiento de 24 a 28 centígrados y tiene una fermentación muy rápida. Luego tenemos el de Saccharomyces pastorianus, que es una levadura de fermentación baja, donde forma espuma en el fondo del reactor. Estas levaduras fermentan más azúcares, produciendo un sabor más crujiente, que a menudo se encuentra en las cervezas de tipo lagers, como anteriormente lo mencioné. Realiza fermentaciones más largas y lentas, dejando una característica más limpia y un sabor más fresco. Por último, tenemos las levaduras Kveik, que es originaria de Noruega y que tiene alta tolerancia al alcohol, estamos hablando del 22 grados y 37 grados. Son cepas de levadura de Saccharomyces cerevisiae y que tienen propiedades especiales tras su domesticación en granjas y casas de campo que en los fiordos noruegos, que son originarios, donde se utilizan para fermentar el pan y la cerveza. Y en la imagen podemos observar cada uno de los tipos de levadura para que nos quede más claro. Pasando a otro tema, tenemos los procesos de producción de bebidas destiladas. Como observamos, está dividido por 5 grandes procesos, comenzando con el cultivo y vendimia. Bueno, aquí tras un cuidadoso seguimiento del crecimiento de las parras y los racimos, se realiza la vendimia o cosecha de uvas. Es decir, que acá va a haber una selección de uvas, que nada más se seleccionan las uvas que estén en buen estado, es decir, que no estén podridas y entre otras cosas. Bueno, aquí el acopio suele comenzar en febrero de cada año, época en que las frutas alcanzan su mejor nivel de maduración. Aclarando también que en ciertos valles eso sucede algunos meses antes. El mosto y fermentación. Bueno, aquí el mosto pasa por unas cubas o tinajas donde queda en reposo. Es allí cuando empieza a actuar los microorganismos y levaduras, las cuales convierten el azúcar del jugo de alcohol. Y durante este periodo es muy importante controlar la temperatura y también que las levaduras no se asienten y actúen solo. En el destilado tenemos que la sustancia obtenida tras una fermentación se destila una sola vez y de forma directa en falcas o alambriques fabricados en cobre, estaño, acero inoxidable y pues entre otros metales para que no alteren las propiedades de las cepas.
Bueno, un concepto que podríamos decir el destilado es que consiste en someter el mosto fermentado al calor de una olla o paila para que se vaya evaporando. En la selección del cuerpo tenemos que el líquido que sale de la falca o el alambrique se separa por cabeza, corazón o cuerpo, como se podrá decir, y cola. Bueno, por último tenemos la maduración, que el corazón o cuerpo, como lo mencioné, de la bebida obtenida se guarda en un recipiente de vidrio, acero inoxidable u otro material para que no altere las características organolépticas. Y luego la bebida es filtrada y embotellada para el consumo humano, claro. Siguiente diapositiva. Bueno, podríamos decir que los procesos bioquímicos de las levaduras implicadas en la elaboración de bebidas destiladas es un proceso bioquímico provocado por la acción de las levaduras y consiste en la formación de los azúcares en etanol y dióxido de carbono, que es un subproducto del proceso. Bueno, la fermentación alcohólica se trata de un desarrollo muy complejo que se determina como anaeróbico, como anteriormente lo mencionó mi compañero, es decir, que está sin presencia de oxígeno, que es aplicado o se lleva a cabo gracias a una unión de las levaduras y distintos tipos de bacterias. Bueno, en la imagen podemos observar la glucólisis, que es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de poder obtener energía para la célula. Siguiente diapositiva. Ahora entramos a un tema muy interesante que son los tipos de pisco. Bueno, los tipos de pisco se dividen en tres, como observamos, comenzando con el pisco puro, pisco mosto verde y pisco acholado. En el pisco puro es el pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva pisquera, y el que observamos en la imagen es un pisco puro que branda de 700 mililitros. Luego tenemos el pisco mosto verde, que es el pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación interrumpida. Bueno, para que nos quede más claro, en la imagen podemos observar un pisco mosto verde de la Blanco de 500 mililitros. Y por último tenemos el pisco acholado, que es el pisco obtenido de la mezcla de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas también. Otra mezcla sería mostos de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas, también mostos frescos completamente fermentados, es decir, vinos frescos, y de una uva pisquera aromática y no aromáticas. Y por última mezcla tenemos los piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas. Siguiente. Bueno, aquí encontramos dos investigaciones que nos llamaron mucho la atención. Estamos hablando de esta investigación que es sobre la levadura empleada en las bebidas alcohólicas, que lleva como título Bebida alcohólica tipo semiseco a partir de la fermentación de zarzamora, con el nombre científico Rubus fruticosus, a diferente concentración de levadura y sacarosa. Siguiente. Bueno, claramente para realizarlo se necesitó los materiales, equipos y reactivos. Comenzando con los materiales, se necesitó las dos distintas variedades de zarzamora, que estamos hablando de la mora de Castilla y mora silvestre, y que se obtuvo en estado maduro y fresco. Luego se necesitó la levadura, sacarosa, agua, bioreactores, algodón, botella de vidrio, vaso de precipitación, embudo, matraz Erlenmeyer, papel aluminio, tubos de plástico, rejillas para tubos, probeta, balón de destilación, termómetro. Luego, como equipos, tenemos la balanza analítica, refractómetro, potenciómetro, alcoholímetro, refractofotómetro, centrífuga, autoclave, agitador vortex, refrigerador, estufa, equipo de destilación. Y como reactivos tenemos que se necesitó carbonato de sodio, fuelensilcalteu, agua ultrapura, metanol, etanol, ácido gálico. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se realizó una previa tabla, como observamos que estuvo dividido por los tratamientos, que fue un total de 18. También se encontró las levaduras, la sacarosa y las dos variedades de zarzamora, que estamos hablando de la mora de Castilla y mora silvestre. Bueno, aquí en cada bioreactor se procedió a fermentar zarzamora con agua, y en las distintas concentraciones de levadura, como se observa, que fue de 0,1, 0,3, 0,5%. Y el de sacarosa, que fue de 10, 15 y 20%. Bueno, esta tabla nos servirá de mucho para las investigaciones que se realizará a continuación. Siguiente.
Bueno, ahora entrando a una parte muy interesante que son los procedimientos. Bueno, son las distintas etapas del proceso de elaboración de las bebidas alcohólicas tipo semiseco a partir de la fermentación de zarzamora. Comenzando con la recepción de zarzamora, es decir que las zarzamoras fueron recolectadas maduras y en estado fresco. Y luego tenemos la selección y lavado, que se realizó con el fin de eliminar pedúnculos, frutos malogrados y partículas extrañas en ellas. Posteriormente se lavó para eliminar suciedad e impurezas que pudieran estar adheridos a ellas, claramente. Luego en el pesado y licuado, como observamos en el diagrama de flujo, que se utilizó 1 kilogramo de zarzamora para cada tratamiento, en el cual se le pesó, luego se licuó y se colocó en cada uno de los bioreactores. Luego tenemos la estandarización del mosto. Aquí se determinó los compuestos fenológicos, pH y los sólidos solubles existentes en el mosto, llegando a obtener 7 grados Blips de mora silvestre y 8 grados Blips de mora de Castilla. Por ello, se tuvo que añadir sacarosa, es decir, azúcar comercial. Al decir sacarosa nos referimos al 10, 15 y 20% que se encontraba en la tabla anteriormente, teniendo 9 muestras con 3 repeticiones para cada caso, siendo un total de 54 unidades experimentales, las cuales se les dejó fermentar por 3 días. Luego, otra etapa, tenemos la inoculación. Con la ayuda de un agitador magnético, se procedió con la activación de las distintas concentraciones de levadura, es decir, del 0,1, 0,3 y 0,5%, a una temperatura de 35 grados centígrados. En jarabe sacarosa, distintas concentraciones, al decir sacarosa, como anteriormente lo dije, nos referimos al 10, 15 y 20%, de acuerdo a cada tratamiento. Posteriormente fueron 22 adicionados a cada muestra en cada uno de los bioreactores. Bueno, agregando que las levaduras utilizadas para la inoculación fueron el de Saccharomyces cerevisiae. Luego tenemos el acondicionamiento de los bioreactores. Se construyeron bioreactores en base de plástico, estamos hablando de 3,5 litros de capacidad, los cuales se desinfectó y esterilizó con agua hervida al 95 centígrados. En la fermentación, tenemos que se realizó la fermentación a cada uno de los bioreactores por un tiempo de 3 días a temperatura ambiente. Estamos hablando del 18 a 21 centígrados. En la filtración y el envasado, como su mismo nombre nos indica, que consistió en pasar la bebida alcohólica del bioreactor de plástico a una botella de vidrio, previamente claramente esterilizada, utilizando un embudo para eliminar partículas grandes presentes en la bebida. En la esterilización, este proceso tiene el fin de inhibir la actividad fermentativa y prolongar la vida útil del producto. Para ello, se procedió a autoclavar las muestras de 8 en 8 a 121 centígrados por un tiempo de 15 minutos. Para que nos quede claro, podemos observar en el diagrama de flujo. Casi por última etapa tenemos la filtración y el envasado. Como paso final, se filtró en un embudo, en un colador o papel filtro para eliminar elementos de suspensión no deseados en la bebida alcohólica tipo semiseco, el cual el producto final fue envasado en botellas de vidrio para el consumo humano, claro. Y por último tenemos el almacenamiento, que el producto final obtenido fue almacenado a temperatura ambiente de 18 y 21 centígrados. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la evaluación sensorial, el cual fue con el apoyo de 25 panelistas no entrenados de la Universidad Nacional Toribio Rodrigo de Mendoza, el cual, gracias a sus características sensoriales, tales como sabor, aroma, color y apariencia, se pudo desarrollar esta previa investigación, en el cual el producto final se colocó en envase de 50 mililitros codificados de acuerdo a cada tratamiento. Bueno, en la tabla que observamos es una ficha que se le repartió a cada panelista no entrenado para que pudiera decir como su veredicto al probar el dicho de las dos variedades de zarzamora. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta tabla observamos la evaluación sensorial, es decir, que estamos hablando del sabor, color, aroma y apariencia de la bebida alcohólica tipo semiseco a partir de la fermentación de zarzamora, obtenida de distintas concentraciones, es decir, que estamos hablando de la levadura y sacarosa, como se observa en la tabla, y también claramente los 18 tratamientos que fueron el total. Bueno, en el gráfico color verde ha sido la recopilación de la evaluación sensorial del sabor de la bebida alcohólica tipo semiseco a partir de la fermentación de zarzamora por cada tratamiento, observando que el tratamiento número 5 tiene mayor aceptación con un puntaje de 8,2, que fue calificado como me gusta mucho.
En gráfico color naranja, que fue la evaluación sensorial del color de la bebida alcohólica, observando que el tratamiento número 5 tiene mayor aceptación con un puntaje de 8,64, como calificado como me gusta mucho. Siguiente diapositiva. En el gráfico color azul, que es la evaluación sensorial de la apariencia de la bebida alcohólica, observando que los tratamientos número 3, número 5, número 11, número 15 y número 18 tienen mayor aceptación con un puntaje hedónico de 9, calificado como me gustaba muchísimo. Bueno, en el gráfico que se observa al costado se registró 6 semanas y los grados Blips de los sólidos solubles. Se muestra que en la segunda y tercera semana de la medición de los sólidos solubles presentes en la bebida alcohólica tipo semiseco obtenida de la fermentación en Zamora disminuye de 9 a 8,8 y luego se mantiene constante, ¿no? Que lo podemos observar en la gráfica. En la determinación de fenoles totales del mejor tratamiento, tenemos que se muestra el contenido de los fenoles totales con un 0,463 miligramos presentes. En este caso, el tratamiento número 5, que fue calificado como mejor tratamiento, a concentraciones del 0,3% de levadura y 15% de sacarosa. Bueno, aquí una conclusión breve que podríamos decir de la primera investigación que obtuvimos sería que considerando las características fisioquímicas, las evaluaciones sensoriales y los datos estadísticos, se afirma que el mejor tratamiento para la obtención de la bebida alcohólica tipo semiseco a partir de la fermentación de Zamora fue el tratamiento número 5, con un por ciento de levadura del 0,3% y el de sacarosa con un 15%. Considerándose como bebida alcohólica tipo semiseco aceptable para el consumo humano. La misma que presenta el 0,463 más o menos, que vendría a ser el 0,032 miligramos de compuestos fenológicos totales. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos otra investigación que nos llamó mucho la atención, que lleva como título elaboración de una bebida alcohólica utilizando 2 variedades de agave, el negro y el blanco. El negro, que lleva como nombre agave americano, y el blanco, que sería Fulcraea andina, empleando Saccharomyces cerevisiae en 2 presentaciones. Es decir, que estamos hablando liofilizada y en pasta. Siguiente. Bueno, claramente para realizarlo se necesitó materiales, comenzando con los materiales. Se necesitó balanza en kilogramos, probeta, alcoholímetro, indicadores de pH, pHímetro, termómetro, brixómetro, y como insumos fue el agave negro, el agave blanco, y las levaduras del Saccharomyces cerevisiae, que fue previamente liofilizada y en pasta que se necesitó, y el agua destilada. Como equipo se necesitó destilador, el molino industrial, es decir, el extractor de jugo de caña, materiales de oficina, computadora, flash memory, estereográficos, hojas, calculadoras, cámara, lápiz, borrador, carpetas, hojas de papel bond, cuadernos, y por último tenemos los implementos y herramientas, que fue las pipas, parrilla, cuchillo, barra, asadón, tanques, leñas, tapas, bandejas, cifras, lanas, machete, botellas, baldes, fundas, cucharas y embudo simple. Siguiente. Bueno, ahora tenemos los métodos, que los hemos dividido en 3, que sería el método inductivo, método deductivo y método sintético. En el método inductivo sería que es aquel que parte de los datos particulares para llegar a las conclusiones generales. Es decir, que el método inductivo se utilizó para la construcción de las hipótesis a evaluar. En el método deductivo tenemos que es aquel que parte de los datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. El método deductivo se utilizó para poder establecer los datos de la investigación teórico-práctica, determinando así las normas de las bebidas alcohólicas. Luego tenemos el método sintético, que nos permitió realizar la interpretación de resultados y poder restablecer las conclusiones y recomendaciones, claro. Bueno, aquí observamos la recopilación de análisis estadístico, obteniendo como un total de 19 catadores,
un total de tratamientos que son los 3, pero a comparación de la anterior investigación que fue un total de 18. Como error de fuente de varianza tenemos un 57 y un total de 79 análisis de varianza. Siguiente. Una conclusión de aquella investigación es que podríamos decir que mediante la presentación y catación de los moradores del barrio Cristo Rey mostraron interés en la evaluación de la bebida alcohólica. También que el proceso de elaboración de la bebida alcohólica se pudo describir mediante conferencias y talleres, claro. Bueno, ahora tenemos nuestra conclusión general. Siguiente diapositivo. Bueno, como conclusión general tenemos que el rol de las levaduras en bebidas alcohólicas conlleva un proceso muy completo e importante, debido a que actúa como fermentación. En este caso se le denomina como fermentación alcohólica, donde a causa de la ineficiencia o poca presencia de oxígeno, convierte generalmente los azúcares tales como la glucosa. También la sacarosa en alcohol, o mayormente en las bebidas alcohólicas, denominado etanol. También concluimos que en nuestro trabajo, cada una de las levaduras son hongos unicelulares, y en bebida alcohólica actúan como agentes de cambios bioquímicos. Asimismo, son causantes de la degradación de todo tipo de materia prima, con el propósito de poder llenarse de energía y poder realizar su proceso como fermentación, claro. Gracias por su atención.